centrándome en la cultura en el exterior. Creo que son buenos tiempos por dos cosas. La primera, porque la cultura empieza a tener un papel muy preponderante en lo que es la política exterior, una consideración más general. La segunda, porque desde el punto de vista de la acción cultural en España, creo, probablemente porque hemos tocado fondo, que vivimos y que vamos a vivir mejores tiempos, ¿no? Si no es porque peor no podemos estar, pero sí porque creo que efectivamente vienen tiempos mejores. La cultura ha pasado a estar en el centro de esas relaciones internacionales y entendemos la cultura en la definición canónica de la UNESCO como los rasgos distintivos de una sociedad, tanto espirituales como materiales, tanto intelectuales como afectivos. Desde nuestro ámbito, desde el ámbito de la acción cultural en España, creo que estamos, como digo, en un buen momento. Por primera vez tenemos una política de coordinación entre las distintas instituciones, cosa que en la época de vacas gordas no se hacía. Y luego porque espero vamos a volver a tener presupuesto. Desde la ECID, como sabéis, nos ocupamos de la promoción cultural, pero también de lo que es cultura y desarrollo. Cuando se crea la ECID, estamos hablando del año 86, se decide que la Dirección de Culturales del Ministerio de Exteriores pase a la ECID. Esto hace que España sea el primer país que piensa en la cultura como un factor de desarrollo. Ahora que hablamos de los ODS, creo que esto es muy importante, porque nadie pensaba en la cultura como un factor de desarrollo. Ningún país pensaba en eso. Cuando tú creabas una agencia de cooperación, pensabas en medio ambiente, pensabas en educación, pero nunca pensabas en cultura. Yo creo que todos estos años de la ECID nos ha permitido primero hacer una estrategia de cultura y desarrollo y después implementarla a través de los centros culturales, que es la joya de la corona, ¿no? que cuando ahora se aprueban los ODS y vemos que los ODS no incluyen la cultura, y esto es verdad, nuestros centros culturales hacen ODS todos los días. Basta ver la programación de un centro cultural hoy, esta semana, para que cada uno de las actividades se enmarcan. ¿Por qué? Porque las distintas políticas de cooperación que hacía la agencia se hacían a través de la cultura, se hacían a través de esos centros culturales, ¿no? La segunda de las patas es el programa Cerca, que es un programa de formación cultural, y la tercera es el programa de patrimonio, ¿no? Son los tres ejes de este programa de cultura y desarrollo. Es verdad que estamos en un momento de cambio, como decía Eduardo Serra, en un cambio de época. Yo coincido con eso. ¿Por qué? Porque han cambiado, por un lado, los modelos de negocio de muchas de las actividades culturales, ¿no? Han cambiado el modelo de negocio del libro, por ejemplo, de la música y también del audiovisual, ¿no? Por otro, porque es verdad que si la cultura ha perdido peso, eso es evidente. Esto, igual que tenemos que ser positivos, tenemos que partir del hecho que la cultura ya no importa a la sociedad. Mirar las efemérides de Wikipedia, que yo llamo hemeférides, y si veis el día de hoy, ¿quién nació un día como hoy, 30 de enero? Pues hasta la primera mitad del siglo XX tendréis escritores, músicos, pintores, y sin embargo desde la segunda mitad del siglo XX lo que tenéis son futbolistas, presentadores de televisión y dentro de nada pues serán concursantes de Gran Hermano. Pero eso es lo que hay, o sea, eso es lo que la sociedad considera, bueno, Wikipedia considera relevante y por eso nos quejamos mucho de que los políticos desprecian la cultura, porque al final antes el que no era culto quería ser culto y si no lo disimulaba ya no. A lo que quiere ser rico y no lo disimulan. Y eso es la realidad a la que nos enfrentamos. Esa es la realidad con la que vivimos. Pero no por eso, como digo, debemos ser pesimistas, sino más bien optimistas. Es verdad también que la cultura no está en los ODS. Lo iba a estar y no está. Pero de la misma manera que nadie consideró que la cultura era un factor de desarrollo y hemos podido demostrar que lo es, los ODS no se van a cumplir si no nos damos cuenta que la cultura está en todos y cada uno de los ODS y que esos ODS nunca se van a cumplir si no se hacen desde la cultura. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Tenemos que convencer a los políticos de que la cultura importa, de que importa desde el punto de vista económico, porque es algo que siempre va a convencer, pero no tenemos que centrarnos solo en eso, porque si no estaríamos convirtiendo a la cultura solo en un factor económico y no lo es. Pero tenemos que demostrar también que sin cultura no hay desarrollo.